Así que esta noche vamos a estar con Iñaki Esparza, el padre de este proyecto llamado Enbor Arnasa, desde Euskadi. Esta noche tenemos con nosotros, eso sí, vía telefónica, a Iñaki Esparza, el padre del proyecto Enbor Arnasa. No sé si lo estoy diciendo bien, luego él me corregirá. Que acaba de publicar su nuevo álbum, Ilunari Argia. Buenas noches, Iñaki. Bienvenido. Hola. A Diario de un Metalhead. Buenas noches, Gabón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé si lo he dicho bien, Enbor Arnasa, si estoy diciendo bien la acentuación. Sí, Enbor Arnasa sería. Enbor Arnasa, ¿ves? Sabía yo que seguramente metía la pata. Bueno, es lo más normal. Bueno, nada, iremos aprendiendo euskera poco a poco, porque con este disco, aunque solo sea por los títulos, uno va aprendiendo cosillas. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, pues muy bien. Por aquí un poco nublado y todo esto, con la pandemia seguimos, pero bien, no nos vamos a quejar. Bueno, enhorabuena por tu trabajo, porque un disco siempre cuesta mucho trabajo, siempre lleva mucho trabajo y mucho dinero detrás, y cuando uno se lo curra en plan así unipersonal como tú, me imagino que se multipliquen los problemas, ¿no? Bueno, la verdad es que trabajo sí que ha llevado trabajo. Luego el coste económico a la hora de grabarlo, en mi caso menos, porque soy técnico de sonido, entonces lo he hecho yo todo un poco. Uh-huh. El título del álbum significa Luz de Luna, Ilunari Argia, no sé si lo digo bien, tú corrígeme, si ves que meto la gamba, Sí, es Ilunari Argia y significa luz a la oscuridad. Luz a la oscuridad, ajá. Ese dato no lo tenía yo, sabía yo que estaba metiendo la pata, porque claro, tiramos el traductor de Google, pero... Ya, a veces la lía. Sí, claro que la lía. Lo primero que tenemos que decir es que a ver quién se atreve a ponerte una etiqueta, No sé. ¿A qué podemos decir que suena? No lo sé. Cuando me han preguntado por las influencias, yo las influencias a la hora de aprender a tocar la guitarra y lo que he escuchado, no sé, las tengo claras. Mucho thrash, mucho heavy, luego algo de los últimos años igual así un poco de jazz y cosas así. Y en general me gusta todo tipo de música, pero yo creo que de donde más he bebido ha sido del metal. Entonces, pues no sé lo que me ha salido a mí. Sí, la verdad es que, bueno, hay veces que, bueno, luego iremos desgranando un poco algunos de los temas y demás, que sí que se ve como una influencia por ahí, pero al final has conseguido un sonido muy, muy personal. Este álbum no suena a nada que yo haya escuchado anteriormente. Muchas gracias, oye, me agrada saberlo. Son 12 cortes de poca duración, en total son unos 25 minutos y la verdad es que se pasan volados. ¿Eres de la filosofía esa de que lo bueno si breve, dos veces bueno? Bueno, yo creo que también ha sido un poco un álbum de cara también a finalizar todo esto de la pandemia y los últimos temas los quería acabar un poco antes. Entonces yo creo que algunos temas por eso duran menos. Dije, bueno, hasta aquí y dentro de esta fase que entre este disco y pasemos página. El álbum tiene como una atmósfera, digamos, no sé si mística, bastante oscura, como un día nublado que decías antes, el típico día nublado de Euskadi. Creo que has convertido
pasar a música lo que es el carácter de tu tierra. No sé si exagero o si eso es así y es lo que quizás lo buscabas. Pues no lo buscaba conscientemente, pero sí que es verdad que, por ejemplo, también en el primer álbum tengo una canción que se titula De Busquivilla, En Busca de Sol, y le hace referencia a eso, a los días cuando tocan aquí nublados, que a veces cuesta tener el ánimo alto, y hay unas cuantas canciones que seguramente estén influenciadas por el ambiente y por el clima, sí. Incluso las fotos promocionales que has sacado te llevan también a esa atmósfera de Euskadi, de ese día nublado, sin sol, Sí, así es. De todas formas, bueno, antes que hablabas un poco de influencias, quizás sea por esa oscuridad, a mí hay varios temas que me recuerdan un poco a las atmósferas de Black Sabbath. No sé si puede ser una influencia tuya. Sí, o sea, en los últimos años no escucho mucho Black Sabbath, pero en su día sí que hay un montón de canciones que me gustan. Y luego igual a la hora de componer, igual más influencias de Ozzy, cosas que escucho igual de Fab Wild, cosas así, que no me salen a mí tan bien como a ellos, pero bueno, a mi manera. De todas formas, esa oscuridad de la que estamos hablando no está reñida con la melodía, y hay melodía en todo el álbum. Sí, hay temas que, sobre todo en el tema de voces, que han salido más cañeros, las voces así más, no sé qué nombre ponerles, pero yo digo voces más cañeras, y luego sigue la línea melódica que también trabajé en el primer álbum. Sí. Y lo que decías del thrash, sí que hay temas que aparecen ahí que tienen ese tonillo thrash en algunos momentos. ¿Ese tonillo? Ah, thrash, sí, eso puede ser, sí. Hay temas que escucho mucho thrash durante mi vida, sí. Sí, hay temas que me rompen un poco los esquemas, como... Bueno, te vuelvo a repetir, si tienes que corregirme los títulos, por favor hazlo, porque así aprendo a decirlos bien, ¿vale? Mire, sin problema. Joku Ayek, o Verbok Erakusti Kidan, que me rompen los esquemas y me han llamado mucho la atención, porque parece como que la sección rítmica va por un lado, va con un tiempo como rápido, pero luego contrasta con la guitarra y la voz, que parece que van por otros derroteros, que van como más lento, como a otro tiempo. Me ha roto los esquemas. ¿Y en qué te inspiras para sacar ese resultado? Porque no es algo muy habitual. Pues la verdad es que no es buscado, o sea, me sale natural, me sale así, o sea, me empiezo a poner riffs a los ritmos y luego a meter las voces y queda así, no sé, no es demasiado buscado, no lo sé. Joder, pues para no ser buscado, la verdad es que, hostia, original es de cojones, que lo podemos decir que son más de las 11. Sí, me ha roto los esquemas, porque digo yo, hostia, la sección rítmica va cañera, es como si fuera un tema de thrash, pero luego la voz y la guitarra van como más lentas, y dices, hostia, yo esto no recuerdo haberlo escuchado antes, tío, esto es original de verdad. Pues puede ser, no sé, así será. Si estuviéramos en los 90, igual te forrabas. Oye, un poco más allá nos hace. Ya sabes que en los 90 todo el mundo buscaba innovar, y bueno, y lo conseguían, ¿qué coño? O sea, salieron muchas bandas innovadoras, muchas se quedaron por el camino, otras siguen, y parecía que se buscaba eso, y aquí en España realmente nunca hubo demasiada originalidad, y esto sí que en esa época hubiera encajado bien, Bueno, nos ha tocado nacer en otra época, a ver qué resultados da. A ver si la gente responde, aunque solo sea por escuchar algo distinto, que no es Ota Caballo y Rey, que es completamente distinto a todo lo que escuchamos habitualmente. Argiari itxura ematen hemen gauden eta hemen gaude. Eso es
batera eskututik atera bizi berri batera bidea suspertu gaitu bide honek egin gaitu bideak suspertu gaitu bide honek egin gaitu bai badaukagu ibiltzeri badaukagu izateri badaukagu ibiltzeri badaukagu baite berez bizi berez bizi berez bizi berez bizi. Tiras mucho o bastante de la voz susurrada. ¿Es por la letra que estás cantando? Porque expresa un estado de ánimo quizá distinto de unos temas a otros con esa voz susurrada. Sí, la voz susurrada, no sé, es que es la canción misma. Después de componer los riffs y los ritmos, al pensar un poco en las letras, pues no sé, me digo, pues, me sale hablar de esto y me sale hablarlo de esta manera, que no es cantarlo, es susurrar. Hay un tema demoledor que es muy distinto al resto, quizás sea el único tema que no es original del todo, digamos, que no suena a algo distinto, que es como más melódico, más normal, digamos, que es Su, no sé si se dice Su o Zu. Sí, Su. ¿Qué significa? Tú es tú. Tú, vale, eso fíjate, no lo sabía. La guitarra me recuerda un poco al sonido de Juan Valdivia, que igual estoy diciendo una barbaridad, pero a mí es lo que me recuerda. Es muy melódica y es muy distinta. ¿Sobre qué trata ese tema instrumental? ¿Cuál es la idea que quieres expresar? Pues habla, tampoco lo quiero desvelar, pero habla sobre los recuerdos que me trae una persona. Ajá. Es un poco eso. ¿Cómo fue el proceso de grabación? Dices que lo has trabajado tú todo. ¿Cuánto tiempo te ha llevado? ¿Cuánto tiempo llevas involucrado en este álbum? Pues este álbum, quitando el tema Su que estuvo en las composiciones del primer disco, todo lo demás pues han sido 7 meses por ahí. Pasa que al estar encerrados pues han sido muchas horas. Uh-huh. Claro, el tema pandemia te ha venido bien para acabar el disco, pero probablemente pues mal para la vida laboral, digamos. Pues sí, yo al ser técnico de sonido pues está todo un poco así asado, no sé, dicen que la gente no se anima tanto a grabar porque luego no va a haber tantos directos, entonces pues no sé, entonces un poco... Uh-huh. Hablando de directos, ¿esto se podría llevar al directo? Pues esa es la intención, lo que pasa que hace falta más gente, o sea, lo primero sería encontrar un baterista, porque yo toco también la batería, pero yo no puedo hacer todo, yo me decantaría más por la guitarra y quedarme en las voces. Uh-huh. Pero sí que tienes la idea de llevarlo al directo, ¿eh? Sí, ya me han dicho alguna vez, a ver si tocaría en algún lado, ya no sé, ya les he dicho, pues, como nada poniendo la batería, o sea, poniendo la batería por los baffles y tocando yo solo, que bueno, puede ser un experimento, pero bueno, igual sí que lo haría. Uh-huh. No tienes de momento pensada ninguna fecha ni nada. Todavía no, de cara a conciertos no. ¿Y se han quedado temas fuera o has metido todo en el álbum? No, se ha quedado algún tema fuera, sí. ¿Sigues trabajando? Que... Sí, bueno, sí, perdona, dime. Sí, me parecía que igual eran demasiados temas y ya con 12 dije, esto está completo. Sí, bueno, la verdad es que no es muy largo, pero sí, cuando uno ve 12 temas dice, bueno, bien. Sí, no es una hora tampoco, pero sí. Pero bueno, son 12 temas, no sé. Sí, hombre, la verdad es que el disco se pasa volado. Si metes más temas, pues a lo mejor, no sé, la gente pierde un poco la atención, ¿no? De esta manera es fácil escuchar el disco y el que tenga ganas de más, pues que le dé la vuelta otra vez. Eso es.
Entonces tendrás planeado un tercer álbum, me imagino. Pues de momento con esto he acabado hace 2 semanas, creo, y no he vuelto a componer nada más. O sea, he hecho un descanso y no sé, también que no sea empezar a componer algo que no sea algo que tenga demasiada continuidad igual con el anterior, o no quiero hacer lo mismo otra vez, no sé. Es un disco que, como decía yo al principio, es distinto a lo que... Mira que yo escucho música y no le encuentro comparación a nada. ¿Cómo está siendo acogido? ¿O es demasiado pronto para decir si lo están acogiendo bien o mal? ¿Cómo están siendo las críticas? ¿Qué has leído por ahí? Bueno, con lo leído estoy conforme, no sé. Hay gente que hay gente que lo ha escuchado. Uh-huh. Y lo que me llama mucho la atención es, a la hora de clasificarlo, pues toda la variedad de estilos en donde lo encajan, ¿no? Hay gente que dice pues que es más thrash, que es más dark gothic, gente que me ha dicho que es post-punk, y digo, no sé, pues... Claro. No sé, no he escuchado igual post-punk y cosas así, que no te sabría decir un grupo, pero no sé, puede que tenga influencias de música que escucho en algún lado, no sé. Sí, claro, la gente tiende a etiquetar todo y me imagino que cuando uno no sabe cómo etiquetar, pues se inventa también un poco la historia, ¿no? Sí, pues digo, será de todo un poco, no sé, sí. Yo de calificarlo de alguna manera, decía, pues yo creo que es algo más trash que otra cosa, no sé, igual las voces no son tan trash como grupos que son trash, no sé, pero... Hay una que no suele fallar cuando uno encuentra un disco así y sorprende y no sabe cómo etiquetar, que es música experimental, ahí quedas como Dios. Sí, la verdad es que con eso sí que me identifico, ha sido un experimento en cuanto a ritmos de batería y cosas así que no había trabajado antes, y sí que ha sido experimental, con eso sí que estoy conforme. Sí, porque bueno, sí, al fin y al cabo es eso, es muy atmosférico, muy experimental. Juegas mucho con los sonidos, con las voces, con los ritmos. Incluso eso, pues unos instrumentos parece que van con un ritmo, otros con otro. La verdad es que más experimental no podía ser. Sin embargo, acaba molando el disco. A pesar de toda esta rareza de la que estamos hablando, el disco acaba entrando bien. ¿Cuál? ¿Que acaba bien? Que acaba entrándote bien. A pesar de toda la rareza de la que estamos hablando, al final el disco... te lo tragas, no es que digas tú, bueno, es que a veces cuando te coges un disco así experimental te pones y dices, hostia, vaya historia, tío, tan rara, voy a ponerme un disco de thrash y me olvido de esos experimentos. Sin embargo, ese disco entra muy bien igual. No lo sé, yo al ser quien lo ha compuesto, pues no sé cómo, eso lo tendré. Si me dices que es así, pues te creo. ¿Hacia dónde va ahora este proyecto? ¿Qué es lo próximo que vas a hacer? Pues de momento estoy en otro proyecto paralelo donde toco la batería y solo me ocupo de la batería, luego dejo los ritmos de guitarra y todo a un guitarrista. Y estoy un poco con las dos cosas, no sé. Luego también de cara o viendo qué resultado o qué aceptación puede tener este disco, pues surgirá una cosa o la otra, o no sé a qué llevará, no lo sé. Pues esperemos que dé mucho que hablar, saber de ti próximamente y en el futuro, y que este Embor Arnasa pues llegue hasta donde tenga que llegar, hasta donde se lo merezca, y que esto siga adelante, tío. Muchas gracias. Gracias por recibirnos esta noche y lo dicho, mucha suerte y estamos en contacto, ¿vale? Vale, muchas gracias a vosotros. Un saludo para todos los oyentes. Un saludo, chao. Chao. Hasta aquí la charla con Iñaki Esparza, el padre de Embor Arnasa. Dale
alborotando en primavera.